Hola amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz del Remanente Una Fe Inteligente. Estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes. Después de una semana fuera del país, estuvimos en Suiza y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el primero de varios videos que estaremos subiendo sobre todo lo que vivimos estando en aquel hermoso país de Europa. En este video escucharán una conversación que tuvimos a la hora de la cena junto con los hermanos que nos recibieron allá en Buznang. Y todo lo que me escucharán hablar es una respuesta muy extensa a una pregunta muy específica que se me hizo. La pregunta tenía que ver con si Yeshua es Elohim o Yeshua no es Elohim y cuál es la actitud que debemos tener respecto de él, si debemos nosotros cantarle canciones y adorarlo o si no debemos hacerlo. Entonces, en lugar de solamente responder esa inquietud, traté de irme muy al principio y explicar mucho de lo que hasta el día de hoy no he hablado jamás en un video, y que por el último año hemos estado aprendiendo mi esposa y yo, y hemos estado dejando que el Ruach HaKodesh nos esté moldeando a través de lo que estamos aprendiendo. Así es que si en los últimos meses ha escuchado mensajes donde yo digo voy a cambiar mi manera de predicar y estoy aprendiendo algo que está transformando mi vida y tarde o temprano se los voy a mostrar, este es el video que usted ha estado esperando. Le invito a que lo escuche con atención, que compruebe todas las cosas que yo diga. Tenga en cuenta también que es una cena, por lo tanto no tengo conmigo diapositivas o cosas así que pueda hacer, pero traté de editar el video de una forma digerible para que sea sencillo como punto de partida. Y claro, conforme pase el tiempo estaremos subiendo más mensajes a profundidad sobre lo que estoy hablando. Pero es posible que lo que esté diciendo yo en este video, tal vez usted ya lo ha aprendido o tal vez lo ha escuchado o tal vez le habían dicho a alguien algo que descartó y está bien, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero me parece que es bueno escuchar y si algo de lo que estamos diciendo resuena con usted, pues está muy bien. Si no resuena con usted, también es correcto. Tenga en cuenta que lo que digo en esta conversación es mi punto de vista personal. Puede ser que usted tras escucharme diga, ¿sabes algo? Yo no vuelvo a oírte a ti porque todo lo que dices contradice lo que has dicho antes, y si usted se queda con ello, es decisión de usted. Pero sepa que lo que escuche usted en esa conversación no es con el propósito de contrastar todo lo que he predicado antes y decir, ya no lo creo, porque lo sigo creyendo, sino más bien lo que escuche, ponga mucha atención a cómo explico las cosas y se dará cuenta cuál es el proceso por el cual el Eterno nos ha hecho pasar a mi esposa y a mí, y cómo es que hemos llegado a este punto de nuestras vidas. Y recuerde, si ha estado con nosotros en los últimos meses, que casi a principios de año yo les dije, pónganle atención a mi ejemplo, porque la forma en la cual yo me conduzca es una comprobatoria de que lo que he aprendido y lo que me ha estado transformando, en lugar de hacer de mí una persona que se aleja de los mandamientos, una persona que se aleja del Eterno, una persona que se aleja de la verdad, por el contrario me acerca mucho más a Él, me acerca mucho más a su instrucción y me hace a mí querer cada día más obedecerlo lo mejor que pueda y ser un buen ejemplo para todos los demás. Entonces ya antes de pasar al video, quiero darle unas indicaciones. Primero, le pido de todo corazón que se suscriba aquí al canal de Remanente Una Fe Inteligente, pero que también se suscriba al canal de Eliud Emanuel Díaz, porque entre los dos canales estaré subiendo todo el contenido de lo que grabamos estando en Suiza, tanto mensajes como este que estamos subiendo el día de hoy, son varios mensajes que grabamos, como alabanzas que grabamos, como videos de mi travesía y de cosas que vi por allá que quizá a usted le puedan llamar la atención y que quisiera que también usted comparta conmigo todo eso. Yo sé que hay personas que dicen, no, tú nada más deberías estar predicando de la Biblia, nada de otro tipo de videos. Y si usted desde ese punto de vista está muy bien, simplemente no mire lo que no le interese. Pero si usted está con nosotros y dice, ¿sabes algo? Yo quiero ver los videos que hiciste estando por allá y donde anduviste, pues es más que bienvenido. Le pido entonces que por favor se suscriba a los dos canales, con ello me va a ayudar bastante a mí. También le voy a pedir que deje un comentario en este video si lo que estamos hablando está hablando a su corazón, ya sea a favor o algo que usted no está de acuerdo. Usted puede poner un comentario diciendo yo no estoy de acuerdo y no hay ningún problema, no borraremos su comentario si usted no es grosero. Pero hay mucha gente que apenas escribe y solamente lo hacen con el propósito de molestar. Le voy a dar un ejemplo de ello y con este ejemplo voy a cerrar definitivamente ese asunto. Estoy seguro que hay un gran elefante en la sala y muchas personas se deben preguntar cómo es que Eliud se subió a un avión para ir hasta Suiza si se supone que para ir a Suiza necesitamos un pasaporte que Eliud supuestamente no debería tener. Usted sabe de qué estoy hablando. Y la respuesta es muy sencilla. Para volar a través de México no necesito ningún tipo de documento como el que la gente está pidiendo. Y para volar a Suiza tampoco. Mi viaje desde aquí hasta allá me llevó por un camino donde yo no necesité ningún tipo de comprobante de eso que estamos hablando. Pero sé que hay mucha gente que no me cree. Entonces, si usted no cree,
pues allá usted. Pero si usted escribe con el propósito de solamente estar molestando, entonces tarde o temprano yo sí lo voy a bloquear. Estoy entonces siendo muy claro con usted. El Eterno fue grande y misericordioso, dándonos una ruta donde no tuve necesidad en lo absoluto de nada que no tengo y que no pienso tomar. ¿Está bien? ¿Está claro? Perfecto. Y continuando entonces con el hecho de que fuimos a Suiza, le digo esto. Si usted, tras ver este video o los que siguen, dice, a mí me encantaría que el hermano Eliud pudiera venir a mi país o pudiera venir a mi ciudad, yo estoy dispuesto a platicar con usted, dejemos todo en manos de Adonai y cuando sea la fecha definitiva, el Eterno nos dirá cuándo podemos visitarle. Le invito entonces que por favor nos escriba un correo, si quiere invitarnos a donde usted vive, a eliudemanueldiaz@gmail.com y en la medida de lo posible yo responderé tal correo personalmente y tras eso podemos entablar una conversación. Tenga un poco de paciencia porque tenemos a veces muchos correos que es difícil resolverlos todos. Entonces de antemano se lo aviso. Pero con confianza escríbanos si usted ve lo que estamos haciendo ahora que viajamos allá y dice yo quisiera que el hermano viniera y que compartiera con nosotros, que tuviéramos un tiempo de tener una relación, una amistad y de platicar en la mesa de mi casa, yo estaría más que dispuesto. El objetivo de los viajes del remanente Una Fe Inteligente nunca es establecer ministerios o cobertura de parte nuestra para usted. Nosotros no tenemos un pastorado, nosotros no vamos con el propósito de que esta ovejita vaya y se ponga en la puerta de su casa de ahora en adelante y usted me dé cuentas a mí, o me dé diezmos a mí, o me dé ofrendas a mí, o me dé un tipo de cuentas de lo que usted hace. Yo no viajo con ese propósito, nunca lo he hecho y jamás lo haré. Le pido con todo el corazón que si usted nos quiere escribir con ese propósito, se abstenga de hacerlo. El Eterno, al remanente Una Fe Inteligente, no nos ha llamado a levantar iglesias, ni misiones, ni quejilas en ningún lado. Nosotros viajamos con el propósito de ser una mano amiga, un abrazo, una palabra de ánimo y una confirmación de lo que el Eterno está haciendo ya en su vida. Cuando usted nos ve en persona, espero que sienta exactamente lo mismo que siente cuando mira un video aquí. Que la conversación con nosotros la pueda sentir una continuación de lo que ya hemos conversado a través de este video. Y no sienta que yo soy alguien sobrenatural. No espero que usted me trate como si yo fuera el ministro internacional que necesita que le hagan todo. Con que nos trate con respeto es más que suficiente. Nosotros no somos mejores que usted y nadie más lo es tampoco. Usted es un siervo de Adonai, una sierva de Adonai y yo también lo soy. Ya sea que viaje yo o viaje con mi esposa, con mi hija, a donde sea que estamos, siempre puede usted saber que mi actitud será la misma. Mi propósito es mostrarle en persona cuando me ve, de la misma forma como mostrárselo cuando usted mira un video, que usted puede tener una relación individual con el Eterno. Y sé que hay personas que cuando escuchan estas palabras que hablo, sienten que yo le estoy diciendo no se junte con nadie, no vaya a ninguna congregación, no se reúna con los hermanos. Y no hay cosa más alejada de la realidad. Yo no le estoy diciendo que usted no tenga una congregación con otras personas. Usted puede hacerlo sin ningún problema y es algo hermoso. El Salmo 133 dice que nos reunamos y que es hermoso estar juntos y que hay una unción especial cuando lo hacemos. Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que yo le estoy diciendo es que jamás abarate lo que el Eterno ha hecho en su vida con el propósito de a fuerzas tener personas con usted. Porque si para reunirse usted con otros hermanos, usted tiene que ceder y dejar de ser quien es usted, entonces usted no está reuniéndose en el lugar correcto. El grupo de hermanos con quienes nos reunimos debe ser con el propósito de que todos tengamos algo que aportar. Pero si en el lugar donde nos reunimos solamente discutimos, porque unos dicen la tierra es plana y otros dicen la tierra es redonda y otros dicen yo creo en el libro de Enoch y otros dicen yo en el de Jacer y otros dicen yo solamente en los libros de la Biblia y otros aceptan la Mishnah y el Zohar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si todo mundo que tiene diferentes puntos de vista tiene también una actitud conflictiva, tratando que todo mundo piense igual que ellos, entonces ese lugar no es sano. Y tú tienes derecho de no compartir con personas que son tóxicas. No te digo que no compartas con los hermanos, te digo que cambies tu actitud y cuando tú seas el primero en reconocer que los demás pueden saber más que tú, como dice Pablo, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces estarás dando el paso con el cual los demás pueden seguir ese ejemplo y en humildad unirse una vez más y crecer. El propósito de unirte con los demás no es para que haya una persona que sepa todo y los demás tengan que hacer lo que él dice, porque eso sería absolutamente contradictorio a lo que los apóstoles estuvieron enseñándole a las primeras congregaciones en Asia Menor y en Europa. Ellos siempre se reunían con el propósito de mutuamente edificarse. Si tú te reúnes con los hermanos donde sea que tú estés, eso es bueno, pero considera si están mutuamente edificándose.
Porque si solamente se reúnen por el hecho de reunirse y sentir que si no lo hacen ya están perdiendo el ejad, o están perdiendo la unción, o están perdiendo lo que sea, o si están rompiendo un mandamiento, porque dice ahí la Biblia que en Shabbat debemos reunirnos, entonces no están entendiendo el objetivo. Debes en Shabbat hacer una santa convocación, es cierto, pero hazla con los que están en tu casa primero. Y tarde o temprano, con el paso del tiempo, el Eterno va a ir juntando a las demás personas que necesiten unirse. Pero recuerda, no abarates lo que Él ha hecho en ti, nada más porque sientes que un ministerio te dice que tienes que juntarte con alguien, o que tienes que unirte a través de Zoom, o a través de YouTube, o a través de Facebook, o lo que sea, y estás todo el sábado allí y tu familia está desatendida, cuando tu ejemplo debiera ser lo que ellos vieran, para guardar también los mandamientos del Eterno. Yo no estoy en contra que tú te reúnas. A donde sea que nosotros vamos, gloria al Eterno, la gente se reúne y es hermoso. Y muchos de ellos nunca se habían visto antes. Y a través de saber que nosotros estamos allí, ellos se juntan y luego se conocen y luego empiezan a crecer. Eso es un efecto colateral muy hermoso de poder viajar. Y me gusta la idea de poder ser ese vínculo que el Eterno ha dado a muchas personas para que, si no se conocen entre ellos, pero tal vez han visto un video nuestro, cuando saben que vamos a su ciudad, entonces ellos se reúnen. Así es que si tú quieres conocer más hermanos y dices, yo no sé si hay muchos aquí, pero creo que si el hermano Eliud viniera a mi ciudad, tal vez podríamos conocernos y saber quiénes somos los que estamos guardando el mandamiento, escríbeme, con confianza, podemos platicar. Pero recuerda, nunca lo hagas con el propósito de que yo venga y te dé una cobertura, ni tampoco lo hagas con el propósito de que ya que se reunieron porque fueron a ver lo que el hermano Eliud iba a decir, ahora todos van a hacer lo que tú digas, porque no es de esa forma. Es una gran responsabilidad que tengo sobre mis hombros cuando hablo la palabra públicamente o cuando voy personalmente a donde tú estás y la trato con ese respeto. Y por lo tanto también es una gran responsabilidad de parte tuya cuando nos recibes en tu hogar, porque las personas que lleguen ahí donde tú estás, cuando lleguemos nosotros, van a pensar que tú tienes todo resuelto. Y si tú no entiendes desde un principio que nosotros no vamos para hacer de ti uno de nuestros colaboradores, y de la misma forma tú tampoco debieras ser el jefe de todos los que lleguen a tu casa, entonces ellos y tú se quedarán con una mala interpretación de las cosas. Entonces, si tú comprendes lo que dije y deseas que nosotros podamos visitar tu ciudad, escribe a eliudemanueldiaz@gmail.com y podremos platicar sobre una visita en el futuro. Por último, quiero darle las gracias a los hermanos y hermanas que han apoyado de manera financiera con un donativo a El Remanente en la Fe Inteligente. Usted no tiene la obligación de darnos en lo absoluto nada, ni tampoco yo se lo estoy pidiendo. Pero cuando hago este tipo de comentarios es porque muchos de ustedes nos mandan un mensaje preguntando cómo pueden hacerlo. Por lo tanto, debido a la necesidad de los hermanos de saber, es que yo dejo esta información. Pero que quede claro, nosotros no le cobramos en lo absoluto nada a usted. Los videos son absolutamente gratis, los puede ver usted aquí en YouTube. Y cuando nosotros viajamos, en la medida de lo posible, tratamos de solventar nuestros propios gastos, aunque hay cosas que sin dudas están fuera de nuestro control. Cuando usted hace un donativo, cuando usted hace una ofrenda, cuando usted apoya financieramente, nos ayuda a poder nosotros ir a donde nosotros debemos ir, o comprar el equipo necesario, o apoyar a las personas que están llevando el mensaje también y que nos han apoyado a lo largo de los años. Soy muy transparente cuando le digo todo esto, porque es necesario que comprendamos que no debemos tenerle miedo a hablar de dinero, pero tampoco debemos hacer de ello nuestro enfoque. Gracias entonces a todos los que apoyan, y si usted desea hacerlo también y no sabía cómo, la información se la dejamos en pantalla, ya sea que esté en México o que esté en el extranjero. Esta entonces ha sido una larga introducción, pero espero sirva de contexto no nada más para este video que está por ver usted, pero para los demás también. Entonces ya los voy a dejar con el video en forma, pero acabo de recordar que desde el momento en el cual inicia el video hasta el minuto más o menos 11 de ese video, no de todo el video que estamos viendo porque ahorita ya llevamos varios minutos, pero desde donde empiece al minuto 11 y fracción, quizá escuchen el audio un poco más ambiental, pero ya del 11 y medio, 12 en adelante, usted va a escuchar ya mucho más claro porque me habría acomodado bien el micrófono. Antes de eso no lo había hecho. Entonces, aguántenos un poquito las fallas de origen, solo pongan atención a todo lo que estamos por decir y espero sea de bendición. Todo lo que dije allí es algo que he querido contarles por lo menos como por 6 meses, pero el Eterno no me lo ha permitido. Así es que esta es la primera ocasión en la cual lo hago. Seguramente habrá muchos que tengan algo que decir al respecto después de esta ocasión. Seguro muchos de ustedes dirán, es lo que yo también sentía, y seguro algunos otros dirán, esto es todo lo contrario a lo que yo imaginé. Sea como sea, tenga en cuenta que hasta el día de hoy hemos ido preparando a través de lo que hablamos este momento. Yo quiero conocer a Jesús.
Fui encontrado por quien no preguntó. Me dejé hallar por quien nunca me buscó. Porque yo veo lo más profundo y aunque no me conocía, yo sabía. Y cuando yo la he bendecido, a otro Dios le agradece. Pero sé que es ignorancia, hoy su velo desvanece. Yo quiero conocer a Jesús. Me canta sin saber. Este es el día en que conocerás mi santo nombre y nunca más igual serás. Porque un carbón pondré en tus labios, como en mi palabra dije que lo haría. Y nunca más dirás Bali, porque yo soy tu Ishi, el esposo que te ama. Y hoy estoy aquí si tú quieres conocer a Jesús. Si quieres conocer a Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, pues me presentaré. Mi nombre es Yeshua. Por tanto tiempo esperé y esperé a que volvieras a la raíz de tu fe, a que anduvieras por la senda que te trajera de vuelta a mi casa. Y todo el tiempo que he esperado, mis brazos no se han cerrado. Ya no tienes que llamarme por el nombre equivocado. Si quieres conocer a Jesús, si realmente quieres conocer a Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, entonces oye bien. Mi nombre es Yeshua.
santo nombre. La Biblia no relata una historia homogénea. Perdón, sí, homogénea. Homogénea significa que es la misma historia. No relata una historia homogénea respecto de la doctrina de los israelitas. La Biblia no fue escrita cuando los israelitas ya tenían claro todos los conceptos doctrinales que hoy podemos predicar sobre ellos. Por ejemplo, nosotros todos podemos venir de diferentes puntos de vista para nuestra vida. Tú fuiste criado en un lado, tú en otro, y por padres distintos, en circunstancias distintas, y todo eso te forma como persona. Hay cosas que podemos llegar a tener en común, como el idioma, ciertas costumbres, ciertas palabras que utilizamos, ciertas historias que nos han contado de niños, y podemos decir, a mí me dijeron la historia de Caperucita Roja, y tú dices, sí, yo me acuerdo pero a mí me dijeron que se llamaba Gorrito Rojo, y ella dice, no, a mí me la contaron, pero ahí el lobo se comía a la abuelita, y él dice, no, a mí me contaron donde el lobo no se la comió, pero la traía en la panza y no se la pudo digerir. Todo el mundo tenemos quizá las mismas historias con diferentes cambios. Si nosotros fuéramos el concilio que hizo las cosas de la Biblia, diríamos, bueno, ok, vamos a hacer la historia de la Caperucita Roja, vamos a decir una historia definitiva. Y entonces ella dice, bueno, yo quiero que se vaya a llamar Gorro Rojo. Dos, no, pero Caperucita. Pero yo quiero que se llame Gorro. No, Caperucita. Pues votamos y pierdes. Entonces se puso Caperucita. Pero eso no quiere decir que tú la conociste como Caperucita. Tú la conociste como Gorro Rojo. Ya decidimos, esta es la historia. ¿Quién la va a escribir? No, pues Eliud. Y Eliud la escribe. Y cuando Eliud la termina de escribir, se las paso a ustedes para revisión. Decimos todos, no, pues vamos a terminar que se llame Caperucita. Pero entonces tú, escondidas, de repente haces tu propia versión de la historia, con todo igual, pero le cambias el gorro rojo y la agregas en la Biblia. Por eso es que a veces la historia de la Biblia, te encuentras historias que es la misma historia con el nombre del personaje cambiado. Por ejemplo, en unas veces el suegro de Moisés se llama Jetro y en otras se llama Reuel, porque había dos personas que querían que su versión de la historia fuera la oficial. Por eso en la Torah encuentras varias veces la misma historia dos veces. Dos veces se le aparece a Abraham con el pacto de la circuncisión. Dos veces se le aparece un ángel a Agar con Ismael, una cuando está embarazada y una cuando Dios. Pero es la misma historia. Hay dos historias de la creación. Hay dos historias del diluvio. Están allí, ustedes las pueden notar, nada más que a lo mejor no es cierto, ¿dónde están? Están ahí, literalmente están en ahí. los profetas. No, están en Génesis capítulo 1. Hay dos historias de la creación en Génesis 1 y 2. O la historia de David matando a Goliat, en otra dicen que no fue David. Muestra que la Biblia como libro no es un libro escrito cuando ya los israelitas decían, ok, esta es la constitución de Israel, estos son los puntos que tenemos que hacer, vamos a hacerlos en limpio. No, más bien la Biblia es un borrador a lo largo de toda la historia de los israelitas, desde que fueron antes de ser israelitas hasta ser israelitas, hasta lo que vino después, y donde van a lo largo de los siglos y siglos y siglos personas de muchos trasfondos distintos escribiendo lo que ellos consideran la historia de Israel, y por eso se va escribiendo y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo. Por eso hay contrastes en las historias, que Yahweh incitó a David a hacer un censo y luego lo castigó, y en otras dice que fue Satanás, porque la historia de Satanás fue escrita mucho tiempo después, cuando ya no le querían echar la culpa a Yahweh. No, pues el diablo, y pues Satanás. Quiere decir que cientos años antes la historia ya se conocía, y cientos años antes había sucedido la historia. O sea, no es como que se escribió cuando vivió David. Esas historias se escribieron 200 años después de la muerte de David. Entonces alguien dijo, no, pues hizo un censo, pero le cayó un castigo por causa de eso. Y yo dije, ¿por qué? Pues seguramente el Eterno lo incitó, pero el Eterno no incita a eso. Pues sí, pero las cosas malas que vienen de Adonai seguramente es porque Él también permitió las cosas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y estas conversaciones, estas discusiones entre los rabinos son las que daban lugar a por qué la Biblia fue escrita como tal. Y porque las discusiones entre los rabinos nunca llegan a nada. No. Entonces la Biblia técnicamente a cantidad de comentarios, opiniones. Entonces técnicamente la Biblia inspiradas por Dios. O sea, pensando en entonces él, ¿no? La Biblia es así. En realidad somos nosotros los que pensamos que la Biblia fue un libro técnicamente distinto, porque decimos lo que distingue la Biblia de todos los otros libros es que la Biblia fue inspirada por Dios, y técnicamente no entendemos lo que es la inspiración, porque la inspiración de la Biblia no se refiere a que fue un rayo de luz que cayó sobre Pablo y sobre Mateo y sobre Moisés, sino más bien que Moisés, Mateo y posiblemente muchos otros hombres que no son ninguno de los de la Biblia, sino gente que escribió diciendo, yo soy Pablo y voy a decir que Pablo dijo esto, o yo soy Moisés, o yo escribo que Moisés dijo esto. Esas personas, pensando en las historias que ya conocían, pensando en Elohim, trataron de hacer preceptos, historias y todo esto, y decir, Dios una vez se le apareció.
a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, yo soy el que soy y te mando a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa historia, la pregunta sería, ¿esa historia sucedió? Yo creo que sí. ¿Pero esa historia la escribió Moisés? No, Moisés no escribió esa historia. La escribieron siglos y siglos y siglos después, cuando ya los israelitas, para el tiempo que se escribió esa historia, eran absolutamente monoteístas. Porque si lo hubieran escrito en el tiempo que Moisés vivió, los israelitas no eran monoteístas. Eran como... Eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Y luego fueron enoteístas. Les digo, la Biblia muestra la evolución teológica de los israelitas. De ser pueblos politeístas, adorando a muchos dioses y no sintiéndose mal al respecto, como a Elohim, a Yahweh, a Chemos, a Baal, a Sera, a todos los que la Biblia dice que sean como ídolos, técnicamente eran los dioses de los israelitas, sin ningún problema, porque en el tiempo en el cual los israelitas eran politeístas, ellos pensaban que esa era la adoración correcta. Y hay partes de la Biblia escritas en el tiempo en el cual los israelitas son politeístas. O las historias de los jueces, tal vez no cuando se escribieron, pero cuando los jueces de verdad vivieron, los israelitas eran politeístas. Luego pasó el tiempo, y durante el tiempo del reinado de Saúl y de David, seguían siendo politeístas. David era politeísta, aunque no me lo puedan creer. Ajá. David adoraba a muchos dioses. La Biblia dice que cuando Saúl mandó a matar a David, en la casa de David estaba la esposa de David, que era la hija de Saúl, que era Mical. Y dice que cuando lo iban a matar, pasó eso de las caricaturas, de cuando se escapa alguien de su casa y pone como unas almohadas y la cubre, y luego se escapa por la ventana y llegan y mi hijo, está dormido, y resulta que se escapó de la casa. Bueno, eso pasó con David. David puso un ídolo del tamaño de una persona, acostado, lo tapó, le puso un pelo ahí de cabra o no sé qué cosa, y puso la almohada y se fue. Y su esposa dijo, mi esposo está enfermo, por eso no pueden pasar a verlo. Y cuando abrieron la puerta, vieron que estaba, sí, está dormido, vámonos. Eso está en la Biblia, y era un ídolo. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues lo tenían en la casa. Nosotros lo vimos en esa serie. Sí, pero lo pone como hijo radical, algo así. Era de él. Me imagino los hijos, los nombres de los hijos de David son nombres de ídolos. Que hablan entonces que David tenía un corazón conforme a Elohim. Muy bien, una vez más, recuerden lo que les estoy diciendo. Los israelitas son un pueblo que pasó de ser un pueblo politeísta a un pueblo luego enoteísta, o también se le dice monolátrico, es decir, un pueblo politeísta es un pueblo que adora muchos dioses. Para ellos el dios del cielo, el dios de la tierra. Por ejemplo, ellos tenían el dios de la lluvia, se llamaba Baal. La diosa de la tierra era Asera. El dios de la guerra se llamaba Yahvé. Por eso es Yahvé de los ejércitos. Era el dios de la guerra de ellos. Y el dios de los dioses se llamaba El. Y le decían El Elión, que es el dios altísimo. En Deuteronomio 32, que es uno de los pasajes más viejos de la Biblia, escritos más antiguos, dice, El Elión dice que repartió la tierra entre todos sus hijos. Y eso viene en un cántico de Moisés, al cual en las traducciones más recientes le ponen que repartió la tierra entre el pueblo de Israel, refiriéndose a la tierra prometida. Pero en realidad originalmente ahí no dice eso. Ahí lo que dice que repartió toda la tierra en general entre sus hijos. Y sus hijos son 72 y son los dioses. Por eso es que había 70 y tantos idiomas según la tradición judía decía. Y cada uno de los dioses representaba una nación distinta. La historia de la Torre de Babel relata cuando los dioses bajaron a la tierra y cada uno tomó a una de esas naciones como pueblo. Entonces no son los ángeles que bajaron, son los hijos de Dios. Cuando dice los hijos de Dios son los dioses menores de El Elión. El Elión es el número. Los ángeles caídos, ¿no? Esa es una interpretación mucho más posterior. La interpretación original de todo esto tiene que ver con que había entre el panteón de los israelitas o de los pueblos cananeos, los israelitas eran cananeos, el panteón, cuando digo panteón me refiero al congreso de dioses que tenían, ellos tenían una estructura jerárquica, donde había un dios hombre y una diosa mujer. Otra vez, escuchen lo que voy a decir. Nada de lo que les estoy diciendo tiene que ver con que esto es lo que tú debes creer, ni tampoco les estoy diciendo que esto ha sido cierto. Fíjense, esta es la clave. Al igual que tú, cuando conociste de Jesús y hoy conoces a Jesús como Yeshua, y miras para atrás y dices, mi corazón era sincero. Pero el concepto como creía yo en él era un poco diferente. Exacto, mi corazón era sincero, pero yo todavía no miraba todo el panorama. Conforme he ido viendo el panorama, el Eterno me ha aclarado las cosas y hoy volteo para atrás y digo, híjole, ¿por qué creí eso? No se trata de que el concepto primero estaba bien hecho, estaba sincero, porque era la forma en la cual trataban de entender la divinidad los israelitas.
pero fueron evolucionando hasta que encontraron la clave de, ya sabemos cómo se hace todo. Y fue cuando entendieron que es lo que hoy nosotros creemos. Pero es que así fue. Originalmente ellos pensaban, como tribus ahí en medio de las montañas en Canaán, que había un dios llamado El y una diosa, su esposa, llamada Acera. Para los israelitas viejísimos del tiempo de los jueces, esos eran sus dioses. Entonces ellos decían, no, pues hay un dios y una diosa. Y como son dios y diosa, tienen hijos. Ellos pensaban que era así. Entonces tenían un hijo que era el dios Yahvé, o Yahweh, que era el dios de la guerra. Tenían una hija, o otro dios Chemos, el dios Moloch, el dios Baal. Todos esos otros dioses eran como que segunda categoría. Eran muchas tribus solas allí que no tenían, ellos no tenían forma de poder entender más allá de lo que ellos ya creían como tradiciones. No tenían una adoración establecida, no tenían una religión oficial estatal, no tenían un ritual de cómo poder ellos adorar a sus dioses. Solo tenían dioses a los cuales ellos decían, pues aquí se adora eso. Pero pasaron los años. Y cuando los israelitas se ven sometidos por el imperio egipcio, y no me estoy refiriendo a los israelitas que se fueron a Egipto a ser esclavos, me refiero a lo que pasó en realidad, a lo que pasó en el año 1200 a.C., que fue, para los efectos de la Biblia, mucho tiempo después de que regresaron de Egipto en el tiempo. Pero en la historia real de las cosas, Canaán era una provincia, eran provincias de Egipto. O sea, los israelitas le pagaban tributo a los egipcios. Para los efectos de la Biblia, si vieras una cronología bíblica, estoy hablando del tiempo de los jueces. En ese tiempo, en la historia universal, tú puedes ver que en Egipto empezó a reinar un faraón llamado Akenatón. El faraón Akenatón era el primer faraón monoteísta de Egipto. Técnicamente no monoteísta, porque monoteísta significa yo creo en un Dios y no existe nadie más. No existe. Eso es un monoteísmo absoluto. Pero existe otra alternativa que se llama monolatría, donde dices yo creo en un Dios, pero entiendo que existen otro tipo de seres espirituales. Por ejemplo, técnicamente, al tú decir yo creo en Yahweh, pero crees que existe Satanás, tú no eres monoteísta, tú eres monolátrico. La gente se insulta cuando dice, no, yo no creo en Satanás. Yo no dije que crees en Satanás. Te dije que tú dices que es real. Y si dices que es real, entonces crees que existe. Y si crees que existe, tú no crees en un solo Dios. Dice, pero yo no creo que Satanás sea un Dios. Pues lees la Biblia porque dice que es el Dios de este mundo. Es un Dios. No es tu Dios, pero es un Dios. Muy bien, entonces técnicamente a eso se llama monolatría o enoteísmo. Los egipcios tenían en el año 1100 más o menos antes de Cristo, tuvieron un emperador llamado, un faraón llamado Akenatón, que como lo llevaba su nombre, tenía un solo dios, se llamaba Atón, que era el dios del sol. Entonces él tenía sus propios sacerdotes monoteístas, que eran los sacerdotes pues de Atón. Y cuando entra una nueva dinastía a un reinado, ustedes sabrán esto, que van y matan a todos los reyes anteriores y a todos los familiares de la familia real anterior para que no se levante nadie. Eso hicieron, y también mataron a todos los sacerdotes de todos los otros cultos que se hacían en Egipto para que solo hubiera el culto de Atón. Y sucedió que Akenatón reinó como 20 años. Y cuando muere Akenatón, se levanta su hijo que se llamaba Tutankamón, que es el que ahora se encontró el sarcófago de él, el féretro de Tutankamón hace como 100 años atrás. Si han visto féretros de faraones egipcios, posiblemente el que han visto es el de Tutankamón, que era un faraón que murió como a los 20 años, un muchacho muy joven. Él era el hijo de Akenatón y Tutankamón era politeísta, lo que significa que cuando él entró al poder, los sacerdotes de su papá, decimos en México, dijeron patitas para qué las quiero y se fueron corriendo de Egipto porque los iban a matar, porque ellos habían matado a los anteriores. Ahora ellos no tendrían lugar en Egipto. La historia egipcia, comprobable en museos y en donde quieras, en arqueología, te dice que esos sacerdotes de Atón huyeron de Egipto a Canaán en el año 1100 a.C., más o menos, 1150 a.C. Y cuando huyen a Canaán, los cananeos en su lengua muy arcaica les empiezan a llamar de nombre Levim, ¿En serio? que significa arrimados. Uy. No. Sí, en serio. Imagínese. Ah, ya te cayó el 20. Ellos entonces vagan por todo Israel buscando trabajo, pero su único trabajo era ser sacerdotes. Llegan cuando las tierras estaban divididas y no les corresponden tierras. Pero ellos, a diferencia de los israelitas que vivían ahí, tenían algo que no tenían los otros. Ellos sabían leer, ellos sabían escribir, ellos eran sacerdotes de profesión, ellos tenían una adoración monoteísta, aunque se adaptaban a lo que fuera, porque su trabajo era ministrar. Y vemos en el libro de los jueces varias veces
que hay levitas errantes por toda la tierra y llegan a un lugar donde terminan siendo sacerdotes paganos los levitas, en Dan, en el norte. Y dice que llegó un levita a la casa de un hombre y le dijo, tengo 2 ídolos, pero no tengo quien me ayude a adorar. Sé mi sacerdote, tú vas a ser príncipe para mí, le dice el dueño de la casa. Y entonces el levita se quedó con él. Y luego dice que ese levita era nieto de Moisés. Ahí está en la Biblia, en Jueces 18, si no me equivoco. No estoy exagerando, le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Otra cosa, cuando ustedes miran la Biblia, se van a dar cuenta de que los levitas tienen nombres muy distintos a los demás israelitas que hay. Los levitas tienen nombres egipcios. Aarón, Moisés, Ur, Merari, Finés, son nombres egipcios, no son nombres israelitas. Continúo entonces, todavía no vengo a la parte buena, esa es la parte previa. Y les estoy contando la historia de la historia, y lo estoy grabando porque luego lo puedo poner por fin, contando la narración que va a hacer que me cuelguen, pero al menos ya la conté con ustedes. Estos señores entonces empiezan a ser los sacerdotes de los israelitas y empiezan a reconvenir a los israelitas a no tener una adoración politeísta, sino una adoración, empezar a canalizar la adoración politeísta y decir, no, ¿sabes qué? Deberíamos adorar nada más a un solo Dios. Pero quitarle la adoración politeísta a unas personas es como llegar a tu casa y decirle, mamá, ya no tengo todos esos ídolos. ¿Tú crees que te va a hacer caso? O sea, te los puedes quitar, pero él va, ay, pero es que mis sanjuditas, ay, que mis así, todas esas cosas que creen. Pasan generaciones y generaciones y generaciones hasta que puedas ver una diferencia. Y hasta que las personas religiosas lleguen al poder y obliguen a la gente a hacer las cosas. Y pasen más y más y más años y reescriban la historia para que parezca como que nunca hicieron lo que sí hicieron. Pasan los años, llega un rey para Israel, el primer rey técnicamente de Judá era David. Lo dije yo cuando platicamos, ¿no? Que la historia que tenemos de David técnicamente es la construcción de un David ilustre muchos siglos después de David haber muerto. David fue un conquistador, David fue el primero que les trajo libertad a las tribus cananeas, por eso lo amaban mucho. Pero David no era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, un hombre súper justo ni nada de esas cosas. David era un guerrero, como cualquier guerrero. David era un mesías para los israelitas, era un sanguinario que mataba gente porque era un revolucionario. Como, no sé, Bolívar supongo que es el que libertó Colombia, ¿no? O sí, o como Miguel Hidalgo en México, es para el caso. Que los ponen como, wow, el hombre aquel hizo esto. Y luego tú ves las historias de la historia y dices, era un mujeriego que mataba niños y que hacía todas esas cosas. Bueno, era la misma cosa. Era un revolucionario. Lo que tienes en la Biblia es el libro de historia de Israel reescrito para hacer que los héroes se vean muy ilustres, perfectos. Como es una nación donde la historia y la religión van totalmente unidas, escritas por los religiosos, claro que van a decir el más ilustre es el más cercano a Dios. Por eso es el más ilustre. Por eso el que viene después tiene que ser igual que él. No que no es bueno. David reina sobre Israel, tiene su hijo, y luego tiene el hijo de David, se llamaba ¿cómo? El que reinó, Salomón. Y decimos Salomón, en el tiempo de Salomón Israel fue muy próspero y Salomón fue un hombre muy sabio, que Dios le dio sabiduría. Pero la Biblia te dice muchas cosas al respecto de Salomón, todas contrarias a esas cosas. Yo expliqué en el libro de identidad y en el video de identidad por qué el pueblo se dividió en dos. Y es por lo déspota que era Salomón, que mandó esclavizar a los israelitas y que pagaran impuestos, hacer trabajos forzados, y se le levantó una revolución con Jeroboam, y por eso el país se partió en dos. Eso está en la Biblia. Entonces te muestra también que otra vez, cuando las historias se ven muy maquilladotas, posiblemente no sucedieron necesariamente así, pero cuando las historias se muestran muy crudas, a veces sí pasaron así. El país fue en una decadencia y avanzaron, pasaron los años, había una nación en el norte que era Israel, la nación del sur que era Judá. La nación del norte y la del sur tuvieron acuerdos de trabajo juntos, pero nunca fueron necesariamente una nación súper unificada. Los del sur siempre querían ser como los del norte, pero los del norte no querían a los del sur, porque en el norte había dinero, en el norte había tierras, en el norte había ganado, en el norte había agua, en el sur había puro desierto. Los del sur escribieron la Biblia, por eso ponen en mal a los del norte. En el norte eran puros paganos, en el norte todos los reyes fueron malos, en el norte, así, ninguno adoró a Yahvé, pero ellos tampoco adoraron a Yahvé. Fue hasta mucho tiempo después que llegaron los que ya adoraron a Yahvé, y en perspectiva toman todas las historias de los reyes y dicen, hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Pero eso no lo escribió cuando vivió ese rey. Lo escribieron 500 años después de que todos los reyes se murieron, cuando regresaron del exilio. Pasan los años y la historia nos muestra que empiezan a hacer profecías sobre un Mesías que vendría sobre Israel. Y el Mesías llegó a los ojos de los israelitas. Llegó y lo vieron, y lo vemos en la Biblia, y se llamaba Josías. No estoy diciendo que Yeshua no es el Mesías. No se me asusten ni los que ven el video, pero los israelitas de la Biblia pensaban que el Mesías iba a ser el rey Josías. Es de Josías
de quien se escriben los salmos sobre el Mesías. Están escritos sobre él. Están escritos en el tiempo de él. Están escritos por levitas para él, para exaltarlo como el rey perfecto. Es el rey que empezó a reinar a los 7 años. Al decir cuando Yeshua estaba crucificado y dice Yeshua, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, él no recitó ese salmo para cumplir una profecía, porque ese salmo no era para él, era para Josías. Posiblemente, otra vez. Esto es un asunto que se puede meter en muchísimos agujeros de conejo que te llevan de un lado para otro. Muchas de las supuestas profecías no fueron profecías, fueron escritas para hacer ver a Josías más ilustre de lo que ya era. La cuestión es que todo convergió con Josías, porque déjenme entender esto. Si conocemos la historia de la Biblia, sabremos que Josías era un niño cuando empezó a reinar. Tenía 7, 8 años cuando empezó a reinar. Por lo tanto, él no tenía autoridad para reinar. Era un niño. ¿Qué cosa va a reinar un niño de estos? ¿Quién creen que reinaba si reinaba un niño? ¿Quién lo asesoraba? Pues la persona que estaba con él. Lo asesoraba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, un levita. Por cierto, de Josías es el único rey de la Biblia, ni David, el único rey de la Biblia que se dice que él nunca hizo lo malo ante los ojos de Adonai, ni se apartó ni a la izquierda ni a la derecha. Todo lo que Deuteronomio dice que un rey debe hacer, no lo dice de nadie más que de Josías. Lo que te muestra que posiblemente Deuteronomio fue escrito en el tiempo de Josías. Cuando la Biblia dice que estaba Josías haciendo los arreglos del templo y se encontró el libro de la ley, te dicen, sí, un sacerdote fue y resultó que encontró un rollo que estaba escondido desde el tiempo de Moisés y que vieron todo lo que decía, que habíamos pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Josías se humilló y le habló al pueblo y le dijo que guardaran el Shabbat, que guardaran los Moadim, que guardaran los Pesach y todo esto. Todo eso técnicamente sucedió, pero de que se haya encontrado el libro escrito por Moisés en Deuteronomio y hasta ahí lo encontraron, no lo creo, porque Deuteronomio tiene un hebreo muchísimo más posterior al tiempo de Moisés. El Deuteronomio fue escrito en el tiempo de Josías. No puede haber sido un libro encontrado que fue perdido hace 500 años atrás. Es como si tú dices, me encontré este libro escrito y lo lees y dice, aquí el Yud un día se conectó a internet y abrió su webcam y la prendió y se conectó en YouTube. Y dices, mira, hace 500 años se escribió eso. Por favor, no existía ni el internet, ni la webcam, ni YouTube, ni nada de eso. No, es que era una profecía por nombre. No es cierto. ¿Me explico? Fue alguien que escribió el libro muy recientemente y lo escondió y te hizo ver como que fue a 500 años atrás. El hebreo de Deuteronomio no te dice que es un libro del tiempo de Moisés, porque no puede ser, porque en el tiempo de Moisés las palabras que Deuteronomio usa no existían. No podemos tapar el sol con un dedo. Es del tiempo de Josías, con el propósito de crear un adoctrinamiento nacional y por fin los levitas lograron tener poder absoluto en el gobierno para ahora sí hacer una estandarización de la religión en toda la tierra de Judá y con ello una constitución con la cual justificar todas las cosas que ya hacían. Los Moadim, el Shabbat, las comidas, toda la ley tal cual tú la conoces, o no toda, pero la gran mayoría de la Torah en ese entonces empieza a escribir y dicen, Dios le dijo a Moisés esto y esto. ¿Le dijo Dios a Moisés? Posiblemente sí. ¿Pero Moisés lo escribió? No, Moisés ya tenía aquí siglos muerto. Eso no pasó en el tiempo de ellos. Fue muchos años después, alguien dijo, Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Abraham. Fue en ese tiempo que se creó la historia de Abraham en adelante. Otra vez, no estoy diciendo que Abraham no existió, no estoy diciendo nada de eso. Eran leyendas que ellos conocían de sus antepasados, pero nadie nunca había tenido el tiempo, ni el dinero, ni la autoridad nacional de gobierno para estandarizar los libros de texto y decir, aquí se cree que nosotros descendemos de Abraham, de Isaac, de Jacob, estuvimos esclavos en Egipto, salimos de ahí, conquistamos la tierra prometida, tuvimos un rey llamado Saúl, uno David y Salomón, y luego el reino se dividió y ahora nuestro rey Josías desciende del ilustre rey David. Y ahí viene la historia de David. Porque querían que Josías fuera un rey que tuviera un linaje que valiera la pena, y si Josías era un hombre justo, que creo que lo era, a mí me parece que Josías fue un excelente rey, pero muy manipulable, tenían que darle a Josías un rey al cual aspirar, que era su antepasado David. Por eso las profecías dicen, como tu padre David, pero es Josías, que era descendiente de David. Y por eso a David lo ponen como un hombre muy grande y le dan las victorias de uno de sus soldados, la de matar a un gigante llamado Goliat, y dicen, David lo mató. No, lo mató, no sé, el Hanán, no sé cómo lo mató el que decía ahí. ¿Para qué? Para que el rey Josías, a los ojos del pueblo, siguiera siendo todavía más ilustre
y que todas las cosas que Josías emprendiera, el pueblo dijera, wow, Dios está con él, porque mira, los libros escritos, las profecías sobre Josías, no había profecías, había una propaganda nacional para crear una nación. Era la primera vez que los israelitas por fin tenían al alrededor pueblos que no los estaban sometiendo. Habían sido sometidos por Egipto, luego el norte fue sometido por Asiria, y en estos momentos por fin eran independientes y podían hacer ahora sí una campaña de conquista del reino del norte, porque los del sur nunca habían podido conquistar el norte, habían querido unificarse y los del norte no querían, pero ahora ya los del norte no existían, las tribus del norte se fueron a Siria, como sabemos nosotros. Pero entonces fue que fueron y trataron de conquistar, pero no pudieron, porque en ese entonces llega el faraón Necao de Egipto, que tenía guerra con Asiria, y cuando va a Siria a pelear con Egipto y Israel está en medio, los levitas le dicen a Josías, está en la Biblia, que Dios le ha dicho que vaya y que pelee con el faraón, que Dios lo va a ayudar. Imagínense el pobre rey Josías, con un ejército pequeño, de una nación insignificante, enfrentándose a Egipto. Era Estados Unidos de su tiempo. Y entonces dice la Biblia que cuando Josías se enfrenta al faraón Necao, Necao lo dice, yo no tengo problemas contigo, quítate del camino, yo voy contra Siria. Y Josías dijo, no, yo quiero pelear, y lo mataron. Y murió a los 39 años, a los 40 años. Muy joven. Y era muy buen rey. Él pudo haber vivido mucho más si tan solo no hubiera hecho eso, pero se creyó las cosas que supuestamente decían que él era. Y se murió. Y la Biblia tiene un punto en el libro de los Reyes donde se ve como que todo apunta a que Josías iba a ser el rey más grande. Si miran los libros de los Reyes, el libro de Reyes dice, y este hizo lo bueno, y esto lo malo, y todo. Y te dan historias relativamente cortas, pero de Josías se avientan un buen relato a detalle. Y presentan a Josías como el mejor rey, y el libro de Reyes iba a concluir con Josías, pero Josías se murió. Y cuando se muere Josías, luego miras los 2 o 3 reyes después de él, que el hebreo del libro de Reyes después de Josías es un hebreo muy posterior del tiempo del exilio, donde te dicen, bueno, pues ya hubo otro rey y se murió, y pues no hizo lo bueno igual que Josías. Y pues tampoco, o sea, como que ya el desánimo de la persona que escribe diciendo, Josías era la esperanza, y Josías se murió. En el tiempo de Josías se oficializó el culto a Yahvé en Israel. Es en ese entonces de Josías donde a Yahvé o a Yahweh se le empiezan a dar los atributos de todos los demás dioses que los israelitas tenían. En el tiempo de Josías se crea la historia de Elías, peleando contra los profetas de Baal, diciendo Baal no tiene poder sobre el clima, Yahweh sí. Aunque técnicamente a los ojos de los israelitas Baal era el dios del clima. Pero el propósito de la historia es decirte, no, Baal ya no tiene poder, ahora Yahweh es el bueno. Cuando ellos conocían a Baal como el dios de la lluvia y a Yahweh el dios de la guerra. Pero ahora resulta, el pueblo tenía que creer que Yahweh era el dios de la guerra y de la lluvia también, porque Baal ya lo había derrotado. Como la Biblia no es cronológicamente seguida en respecto de cómo fue escrita, tú tienes que, con el entendimiento de la historia detrás, saber qué historias de la Biblia realmente encajan en la historia de la cual. Y como no todas las historias son literales, como parábolas o leyendas para explicarte qué es lo que supuestamente ahora Dios hizo y ahora Dios tiene el poder sobre esto y esto otro, más que entender en qué momento se ubica esta historia, tienes que entender en qué momento se escribió la historia. Porque dependiendo de lo que se estuvo viviendo, entiendes por qué se escribió cierta historia. El rey David, ¿cierto? Él escribió los salmos. ¿Es así? No. ¿No? No, prácticamente la mayoría de las cosas que creemos de la Biblia no son así. Y no estoy diciendo que la Biblia no es cierta. La mayoría de los libros que la Biblia dice fueron escritos por una persona, no fueron escritos por esa persona. Son escritos por los levitas, utilizando las historias que los pueblos cananeos les contaron y ellos embelleciéndolas, porque ellos no estuvieron allí. Las historias son de los cananeos que vivieron allí, los israelitas originales. Los levitas, que son los únicos que sabían leer y escribir, son los que las escribieron. Pero las escribieron contando historias que les contaron y les contaron y les contaron las otras tribus. Los salmos, cuando la Biblia dice salmo de David, muchas veces en realidad lo correcto sería lo que tú dijiste hace un rato atrás, salmo inspirado en David. Cuando dice salmo de David, no fue David escribiéndolo, fue un levita escribiendo las hazañas de David. Es como el rey poeta, wow, David es un rey y era un poeta. Salomón, el rey sabio. Y Saúl, al parecer, el rey más peor de todos. Nada más porque Saúl no era del linaje de Josías. Pero David sí existió y los reyes existieron. De hecho, hay una estela, o sea, es decir, una de esas piedras con cosas escritas en Asiria, que dice, yo fui a la tierra de Judá y
y dice, yo eliminé al rey tal de la casa de David. Eso significa que el rey ese existió y que la casa de David existía, y por lo tanto David fue el que fundó la dinastía. O sea, sí existió David. Sí hay pruebas de que los personajes de la Biblia han vivido, o sea, sí existen, pero no hay pruebas de que fueran lo que nosotros creemos que son. Que ellos hubieran escrito esas cosas a detalle, de eso no lo sabemos. El rey de Judá, el reino de Judá, se muere Josías, quedan como 20 años más de reinado y luego se los lleva a Babilonia. O sea, eso está históricamente comprobable. Y se fueron por 70 años, dice la Biblia, pero sepamos que los tiempos en la Biblia son simbólicos, los nombres son simbólicos, los números son simbólicos, todo es simbólico. Entonces, el número 70 significa una generación. Entonces, pudieron haber sido, de hecho, creo que hay comprobación bíblica que son como 50 y tantos años que se fueron. Cuando dice 40 también es un número simbólico y significa, la frase 40 literalmente significa un periodo completo. Es decir, por ejemplo, un ciclo completo. Por ejemplo, si tú vas a la primaria y son 5 años, entonces terminas tus 5 años de primaria, te dan su certificado y tú dices, estuvo 40 años en la primaria. No, o sea, en la Biblia, en el lenguaje bíblico 40 significa completo su ciclo. Pero otra vez, el lenguaje bíblico son expresiones que sí, 40 debe ser el número 40. No, 40 es una expresión bíblica que significa una etapa terminada, un ciclo terminado completo. Si queda inconcluso, no dices 40. Claro, tantos ejemplos, 40 años en el desierto, el diluvio, 40 días, 40 años de los reyes, 40 días de Yeshua en el desierto haciendo su ayuno. ¿Significa que fueron 40? Tal vez fueron 40, tal vez fueron menos. Lo que significa es que el tiempo que originalmente se propuso se cumplió. No quedó inconcluso, eso es 40. Y 70 significa una generación. Cuando se mueren todos los viejitos que se fueron originalmente, se acabó la generación. Los israelitas o la casa de Judá se fue a Babilonia. Y cuando se van a Babilonia, no puede ser. Cuando se van a Babilonia los israelitas, sucede algo. Los judíos, más bien, se fueron a Babilonia cuando ellos ya eran enoteístas, técnicamente. Eran enoteístas, es decir, ya oficialmente por Josías adoraban solo a Yahvé. Enoteístas o monolátricos, es la misma cosa. O sea, ellos para el tiempo de Josías, el gobierno de Josías dijo, aquí solo oficialmente adoraremos a un solo Dios, se va a llamar Yahvé. Antes de Josías había libertad de culto, vino Josías y acabó la libertad de culto. Pero ahora dijo, ahora todos adoramos a Yahvé. Y mucha gente israelita del norte, del sur, se fueron de Jerusalén, se fueron de Judá, porque sintieron la persecución, pero a este lado la persecución de los que adoraban a Yahvé, matando a todos los que no adoraron a Yahvé. O sea, a nosotros nos gusta hablar de que nos persiguen por creer en Dios, en Yahvé y lo que sea, pero la Biblia dice que Josías persiguió a todos los que no adoraban a Yahvé. Y nosotros decimos, ¡qué bueno! Pues sí, es lo mismo que hacemos ahora cuando vemos que esos homosexuales, ojalá, y etcétera, etcétera, etcétera. No digo que es bueno. Estoy explicando que nosotros somos muy doble cara, los creyentes en la Biblia. Queremos libertad para nosotros, pero para los demás no, que les parte un rayo. Y si viviéramos en un país donde fuera un país pagano, decimos, no, déjenme adorar a Yahweh. Y cuando nosotros adoramos a Yahweh, ojalá este país fuera completamente de Yahweh para que no se dejara hacer esas otras cosas. Esa es una doble cara. Entonces, estar de acuerdo con que las leyes faciliten ciertas cosas que normalmente van en contra del Eterno. ¿Es bueno? Me preguntas. No es bueno o es malo. Lo que yo diría es que la religión jamás debió meterse en el Estado. No tiene nada que ver. Nosotros politizamos nuestra religión. Los predicadores siempre dicen, es que tiene que haber en este país leyes que protejan a la familia. Y es cierto, no digo que no. O sea, yo soy heterosexual, yo quisiera que mis hijos no sean expuestos a la ideología de género. O sea, absolutamente. Yo no estoy de acuerdo. Pero la cuestión es que si fuera al revés, a mí me gustaría que me dejaran ser libre. Porque yo vivo en un país donde soy libre para adorar a mi Dios. Pero si yo hubiera vivido en un país donde no fuera libre, entonces yo me estaría quejando como ellos se quejan. De que yo quiero mis libertades. Y nosotros decimos, no, pero son faltas a la moral. Sí, pero vete a un país musulmán donde tú les dices, yo soy cristiano, yo creo en Yeshua y déjame ser libre. Te van a decir, no, son faltas a la moral lo que tú estás diciendo. Es la misma cosa. En México decimos, cada cosa cae por su propio peso. El gobierno es una cosa, nosotros no somos parte del gobierno, nosotros deberíamos seguir nuestra vida. Debemos dar, de verdad yo lo digo esto, debemos dar gracias por los gobiernos que no se meten con la iglesia y que te dejan libertad de lo que tú quieras, que creas lo que quieras, y eso incluye las ideologías raras que la gente puede llegar a tener. Porque si tuvieras un país donde no te dejan libertad de culto, o cualquier país musulmán, por ejemplo,
no estaríamos teniendo esta conversación. Son problemas del primer mundo lo que tenemos nosotros. Una cosa es que ellos sean libres al expresar sus cosas, al hacer sus cosas. Ahora otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo. No podemos Claro, no estás de acuerdo, pero respetando su espacio. así, exacto. No se metan, no exacto. crucen esa- Uno espera respeto, pero uno tiene que otorgar respeto. Exacto. O sea, yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, pero sabes que mira, tú dale por tu lado, yo lo doy por el mío. Mientras no pasen esa línea, esa... Te metes Pero con ya mis hijos, cuando- pues ya pero te... Es que es eso. ese es ya otro cuando rollo. quieren venir a... Sí. Ya es con los niños directamente, entonces ahí ya es otra cosa. Sí, ya- ahí, entiendo eso y es a dónde va el mundo. Pero Adoctrinamiento de, sí, de los niños. bueno, en ese sentido, otra vez, nosotros seguimos como padres teniendo más autoridad sobre nuestros hijos que cualquier otra persona. Y podemos, aunque tengamos que mandarlos a la escuela 8 o 9 horas al día y les enseñen otras cosas, nosotros seguimos siendo los padres. Nosotros tenemos que contrarrestarlos. Porque si nosotros, me recuerda lo de qué pasa cuando tengo que trabajar en Shabbat. Y yo le digo a la gente, si tienes que trabajar en Shabbat, pues trabaja. Pero no, pues es que yo quiero guardar el Shabbat. Sí, pero no vas a ganar nada de quedándote en tu casa, perdiendo tu trabajo, nada más porque supongo que quieres guardar el Shabbat. No, pues vete a tu trabajo y en el trabajo tú, Padre, yo quiero estar en tu presencia, aún en este momento dame chance de estar contigo y el Eterno hará la obra cuando tenga que hacerla. En este sentido, yo sé que, por ejemplo, aquí donde estamos es un país donde no puedes darte el lujo de sacar a tus niños de la escuela y educarlos tú mismo, porque te metes en problemas. Bueno, ustedes no están en una condición de... ustedes no están en un país donde pueden sacarlos y no los están sacando por flojera. ¿Me explico? Ustedes entonces están en una laguna de la ley, técnicamente, donde ustedes pueden, Padre, mis hijos tienen que ir allá y les enseñan mugrero y medio. Yo intercedo por mis hijos, yo me pongo en la brecha. Yo en la casa les enseño lo correcto. Que allá les enseñen eso y les digan, yo les voy a enseñar a mis hijos cómo es correcto. Y cuando lleguen allá, que sepan cómo ellos poder lidiar con ello. O sea, el mundo va a estar haciendo lo que sea. Pero si no puedes cambiar el mundo, por lo menos trata de influir en tus hijos. A veces los padres, en estos tiempos de este mugrero que está pasando, perdemos más el tiempo tirándole a los otros y nuestros hijos decimos, no, que mi hijo no mire esta película porque luego le va a pasar, pero no le enseñas ni a mí por qué. ¿Me explico? Cuando tú como padre debieras ser el primero que te sientes a ver eso y en lugar de, esto no se debe ver porque esto es así, como anda la película que anda de Buzz Lightyear, ¿no? Mejor tú sabes que tarde o temprano tu niño va a ser expuesto a eso, tú edúcalo, enséñale para que cuando pase, él lo vea y diga, ok, a mí me enseñaron lo que es correcto. Y ya. Y lo vea como algo, entre comillas, normal, porque es lo que el mundo hace, pero algo que no es normal para él, es algo que no es su naturaleza, es algo que no es suyo. Pero en lugar de escandalizarnos a cada rato con todo. Pues, Porque uno en la casa uno puede estar pendiente, pero en la calle cuando ya están los hombres ahí... Claro, pero cuando los enseñas bien, ellos aprenden. Otra vez, es desviarnos del tema, pero importante, necesario hablarlo. Exigimos tolerancia religiosa para nosotros, pero si nosotros fuéramos los de la autoridad, celebraríamos que no hubiera tolerancia para los demás. No, yo sé que mi hija tarde o temprano tendrá que ver mugrero porque pues vivirá en un mundo donde hay mugrero. Mi trabajo es yo enseñarle. Un día yo no voy a estar con ella. Y ella, que tiene un cerebro y un corazón humilde que ama a Adonai, ella sabrá hacer lo correcto. Así como yo supe hacer lo correcto cuando se me dio la oportunidad de decidir para mí lo que yo debo hacer. Porque alguien me tuvo confianza. Pero si nosotros le tapamos los ojos a nuestros hijos y nada más nos enojamos con el mundo y nunca primero hacemos lo importante, que es hacerle caso a nuestros hijos, prepararlos correctamente y educarlos tal cual, aunque el mundo les diga lo que sea, tú eres su papá. Tú le darás el mejor ejemplo de integridad y tú serás su mayor influencia. Los israelitas entonces, dejando la tangente que nos fuimos un buen rato, los israelitas entonces no tenían tolerancia religiosa. Había tolerancia religiosa en todo el tiempo de los reyes de Israel. Cada quien adoraba a quien quería. Y adoraban a Yahvé entre todos ellos. Pero cuando vino Josías se acabó la tolerancia religiosa, pero ahora fue a favor de Yahvé. Hay una película en YouTube que se llama Josías, está bien bonita. Entonces ahí se acabó la tolerancia religiosa, pero a favor de los buenos, si pudiéramos decir. Entonces nosotros, como somos los buenos, entre comillas, decimos, mira qué bien, por fin destruyeron a todos esos ídolos. Sí, pero se te olvida, por eso me gustó la película, que esos adoradores de ídolos son personas. Y que si fuera al revés, como en el Imperio Romano, estaríamos, oh, esos que perseveraron en medio de tanta persecución. La misma cosa, nada más que como no nos tocó a nosotros, es la otra cara de la moneda. Lo que digo es que, sea como sea, nosotros deberíamos ser
no los que busquemos perseguir. Si por fin yo tengo la autoridad y el poder a mi favor, yo debería tolerar a los demás, es más responsabilidad para mí. Por eso es que es mejor que un creyente nunca se meta en la política. No creo que es lo más correcto, porque estás mezclando dos cosas que no deberían ser mezcladas. Se fueron a Babilonia, cuando llegan a Babilonia, como les dije, los judíos tuvieron un problema. Cuando llegas a un país extranjero, necesitas aprender a acatar las reglas de ese país, aunque no sean lo que tú estás de acuerdo, y por una o por otra razón te asimilas porque empiezas a comer las comidas del país, empiezas a hablar el idioma del país, empiezas a conocer la cultura del país, y tus hijos van a la escuela en ese país y conocen ese mundo. Los israelitas exactamente eso mismo hicieron, y llegando los judíos a Babilonia, estuvieron una generación, y durante ese tiempo vieron dos imperios pasar, el babilónico y el imperio persa. Y el imperio babilónico tenía muchas historias que le enseñaban a los israelitas. Vemos la historia de Daniel, siendo un príncipe, yendo para allá, al cual estaban adoctrinando para que cuando regresara a Judea fuera el rey de Israel. Muchos países de todo el mundo mandan a los presidentes de los países y los ricos de los países mandan a su gente, a sus príncipes, a sus jovencitos aquí a Suiza o a países de Europa o a Estados Unidos, Inglaterra, a que estudien en las mejores universidades. Y cuando regresan a sus países, regresan con todo el conocimiento de acá, pero también el financiamiento de magnates de todos esos lados. Por eso, todos los que se postulan a presidentes en todas partes del mundo tienen conocidos con súper multimillonarios, que conocieron cuando fueron adolescentes en los países extranjeros donde estudiaron. Porque así es como es el mundo, están conectados todos. Cuando los judíos son llevados a Babilonia, y vemos la historia de Daniel, que fue llevado siendo un príncipe junto con sus amigos a la corte de Nabucodonosor, estaban siendo preparados con todas las leyes de los babilonios para regresar más adelante, siendo adultos, a ser los gobernantes de Judá con las leyes babilónicas como un imperio vasallo de Babilonia. ¿Ustedes creen que Daniel llegó a ser gobernante de Babilonia nada más porque le decía así a la gente? O sea, él se sabía todo de todo. Era el mejor de todos, era el más adoctrinado. ¿Creía en Yahweh? Sí, pero de que se sabía todas las leyes y que sabía los idiomas y que sabía los mugreros que hacían, sí, pero propuso en su corazón, a pesar de todo, no contaminarse. Claro, eso lo sabemos porque la Biblia dice que Daniel era justo. ¿Daniel fue justo? Pues no lo sabemos, tal vez posiblemente sí, pero fue un hombre que apoyó a Jerusalén, seguramente sí, por eso lo tienen en tan alta estima. El caso de Daniel es una representación de todos los israelitas en Babilonia. Estando allí, conocieron muchas de las historias que cuando regresaron pusieron en la Biblia, como la historia de la creación. La historia de la creación de Génesis capítulo 1, de 6 días y luego se descansa el séptimo día, es una creación casi, se llama Enuma Elish, que es un libro babilónico. La historia de Job es una historia también babilónica, absolutamente. No recuerdo cómo se llamaba el señor, pero también es una historia, es una leyenda babilónica de un hombre muy justo que fue lleno de tribulaciones y se mantuvo justo todo su tiempo, etcétera, etcétera. Los judíos fueron a la escuela y esas eran las historias de la escuela. Los que se fueron se murieron. Los que nacieron allá son los que regresaron. Todos esos niños son los que regresaron. Imagínense, todos esos niños regresan a Colombia, van a regresar con historias suizas. Otra cosa es que la Biblia dice, y la historia también, que a mitad del tiempo de los israelitas o los judíos en Babilonia, los babilonios fueron conquistados por los persas. Los persas tenían el primer imperio oficialmente monoteísta del mundo. La religión de ellos se llamaba zoroastrismo, en honor a su profeta llamado Zoroastro, pero tenía su dios que se llamaba Ahura Mazda. Así se llamaba su dios, que era el dios del sol. Y ahí salió la marca Mazda de los carros. Y bueno, y los persas zoroastristas llegaron a Babilonia y obviamente trajeron toda su cultura, y todos los israelitas judíos que vivían ahí ahora se vieron bombardeados no más por los babilonios politeístas y toda su cultura, pero también por los persas monoteístas. Es entonces donde se gesta una división entre los judíos de Babilonia. Los judíos ya eran monolátricos técnicamente, los que se fueron. Y los que se fueron realmente fueron una pequeña porción de gente. Los que se fueron eran los ricos. Los pobres se quedaron, y los que se quedaron seguían siendo politeístas. Los que se fueron los únicos, los que se fueron al extranjero, son los únicos que fueron expuestos al zoroastrismo, al monoteísmo, a un estilo religioso distinto. Los que se quedaron en Jerusalén, que eran los pobres, seguían adorando a todos los dioses que querían, porque pues no tenían gobernantes. Pero los ricos, los poderosos, los que estudiaron en las universidades de Babilonia, los que se enfrentaron al zoroastrismo persa y que regresaron, son los que cuando regresan hacen la edición casi definitiva del Tanaj. Y la Biblia dice que el líder de los judíos que regresó
desde Babilonia a Jerusalén se llamaba Zorobabel. No, eso, la Biblia no tiene coincidencias, ¿verdad que no? No está escrito ese nombre porque sí. ¿Quién los trajo de vuelta? Los babilonios y los persas. Les dieron la bendición de volver, los zoroastristas y los babilonios. Y él, Zorobabel, junto con Esdras y con los que regresaron, son los que adoctrinaron a los pobres que se habían quedado. Ahora, y los pobres que adoraban a todos los dioses, ahora se encontraron a los hijos de los que se habían ido, o sea, los juniors que regresaron, porque eran ricos los que volvieron, eran amigos del rey Ciro, regresan y dicen, ahora vamos a adorar nada más a un solo Dios, pero ya no vamos a creer en ninguno, no existe nadie más. Ustedes vieron que nuestros antepasados se los llevaron porque Yahweh nos abandonó. Y otros decían porque Yahweh era demasiado pobre, demasiado débil, no pudo pelear contra los dioses babilonios, y esos son los que escribieron el libro de Esther, porque no quieren a Yahweh. Por eso no existe el nombre de Yahweh en el libro de Esther. Aquí dice que eran varios dioses, sino que Mazda tenía poderes de cada uno y era reconocido como el más fuerte y el poderoso. Y ahora ven por qué fue que los judíos le cambiaron el nombre a Yahweh poniéndolo como el Dios de todos los dioses, porque lo sacaron de allí. Y entonces ahí es donde se crea el término Yahweh, Elohim, porque ahora ya eran, para los efectos de los israelitas, tratando de evolucionar su doctrina, ya no miraban el mundo como un Dios con una esposa y otros hijos, y ya no miraban el mundo con Yahweh y todos los demás son ídolos, sino ahora era Yahweh solamente y todas las atribuciones son de él. O sea que probablemente el Eterno no se presentó como Yud-Heh-Vah-Heh. Posiblemente no, porque es en esos tiempos del regreso cuando empiezan a poner la historia de Moisés diciendo, se le apareció Yahweh y le puso yo me llamo Yud-Heh-Vah-Heh. Esa historia, la historia de Génesis, la historia de Moisés, la historia de todo eso técnicamente es escrito casi a detalle después del exilio. No digo que no pasó, digo que hasta ahí se escribió y con orden. Hasta ahí ya tuvieron una religión establecida, ahora ya regresaron y ahora con más conocimiento, ahora escribieron el Shema. Y dice aquí son Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, uno solamente, Ojá. Porque era hasta ese entonces, antes de eso no podían haberlo escrito porque no miraban el mundo de esa forma. Es una evolución teológica lo que tienes en la Biblia, es una evolución teológica, no estás viendo un libro homogéneo. Tú estás viendo en español un libro que de principio a fin tiene sentido porque fue editado por personas que ya tenían una sola religión con un solo Dios, y que le dieron sentido a todos los hilos argumentarios, las pusieron en un solo orden, pero cuando fue estando escrito a lo largo de los años, no fue así. Fue creciendo poco a poco esa forma de ver el mundo, fue evolucionando y ellos fueron viendo el mundo distinto. Otra vez, con todo esto les menciono, no se trata de decir, ahora hay que adorar a Elohim y a la diosa y a Baal. No, quien saque de lo que digo, eso es una persona que no ha entendido nada. Estoy explicándote de dónde salió tu fe. Tu fe que tienes hoy, así como el día de hoy tú la ves y te das cuenta de que no es absoluta, porque lo que crees hoy no lo creíste ayer y no lo vas a creer mañana, es una fe en movimiento, la fe de la Biblia también. Pero dice la gente, no, la Biblia es una sola, escrita sin errores. Eso ni la Biblia te lo dice. Si tú lees la Biblia solo en español, va a tener sentido de principio a fin, porque es un libro que ya está terminado y está editado para que tenga sentido. Y cuando está en español, técnicamente dice las cosas como tú quieres que se lean, porque ya la tradujeron. Pero si tú la lees en hebreo, te vas a encontrar que en el mismo capítulo 1, versículo 2 de Génesis, hay 5 o 6 personas escribiendo en siglos y siglos de distancia. Entonces lo que se tradujo al español en una cuestión homogénea que se ve normal, si lo lees en hebreo, es como si yo les pusiera a ustedes el Cantar del Mío Cid y luego el Quijote de la Mancha y luego el Libro de Identidad de Liud. Y van a decir, los 3 son español, pero son de españoles de siglos y siglos de distancia uno de otro. Eso no quiere decir que la esencia de la Biblia no esté correcta. O sea, puede que hayan habido cambios, traducciones, pero lo que es la esencia, lo que nos deja la enseñanza de Yeshua para nuestras vidas, eso es como la naranja, la cáscara y ese juguito que nos vamos a tomar, esa es la esencia. ¿Cuál es la esencia? Ser buenos personas, seguir los mandamientos, ser misericordiosos amar a nuestro prójimo. O sea, la historia pueda que cambie, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. El problema con lo que estoy diciendo es que la gente no va a hacer caso cuando le digas la esencia es la misma. A veces, no, pero me estás diciendo que Abraham no existió. Yo no dije eso. Pero me dices entonces que Moisés no cruzó el Mar Rojo y los israelitas.
Pues mira, yo no sé, pero yo debería entender cuando leo la Biblia que mucho más allá de las historias que leo, la esencia de las historias es lo que yo debo sacar de ello, porque si no estaré actuando como los que cuando les expliqué de Yeshua, que contaba las parábolas y se emocionaban y no buscaban más a fondo a la gente y no iban a lo que significaba la parábola. Y entonces cuando ya la gente le diga, ¿sabes qué? Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, como tú los conoces, son figuras mitológicas, porque técnicamente ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Abel existieron. Dice, no es cierto, pero la cronología, la genealogía dice que desciende de este y de aquel, de así. Sí, o sea, esa es una forma de poder hacer cuadrar las cosas dentro del mismo argumento de la Biblia. Pero no quiere decir que realmente son las cosas así, pero no quiere decir tampoco que no tienen valor espiritual todas sus historias. El propósito es crear en ti, cuando lees la Biblia, una identidad como un israelita. Se van a valer de cualquier cosa para poder hacerlo. Y es válido usar los argumentos a su favor, las historias que tenían, para crear próceres, o sea, héroes, que tuvieran de arquetipos de personas santas, con diferentes tipos de caracteres y de personalidades, pero a fin de cuentas, hombres y mujeres dedicados al Eterno, para que tú de alguna u otra forma te identificaras con uno y sea como sea, buscaras de Adonai. Eso es el propósito y con eso debes quedarte. Pero es el fundamentalismo, y cuando digo fundamentalismo me refiero a ese adoctrinamiento religioso que te ha dicho de que si no dice que Caín mató a Abel y lo golpeó y lo enterró y dice que eso es mitología, eso es falso. Lo que tu cabeza te dice está mal porque te dijo que es mitológico, eso se llama fundamentalismo. Si eso no se rompe dentro de ti, la Biblia vas a tener problemas, mil problemas cuando la leas. ¿Qué quita que no sea lo mismo todo con Yeshua? Que hayan sido, que lo hayan puesto como un héroe, que lo hayan, todos los milagros, como digamos Moisés abrió el mar, que caminó sobre las aguas, sí. O también todo el resto de cosas que vemos de Yeshua, que también haya sido eso como a ponernos un héroe para... Ajá. ¿Qué nos salva de pensar que eso no pudo haber pasado con Yeshua? Yo creo que también pasó eso. La verdad, y yo tengo que ser realista, porque no podemos ver que toda la Biblia hasta ese punto fue escrita de esa forma y esta parte no. La verdad es que con Yeshua hicieron lo mismo. Desde el inicio, cuando hablamos acerca de su nacimiento, ya le inventaron algo que no es cierto. O sea, cuando vemos al escritor de Mateo diciéndote, se cumplió la profecía que decía, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondremos por su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ya te está diciendo algo que no es cierto. Porque la profecía que estaba allí, sí fue profecía, pero no se refería a Yeshua. Se refería a Emmanuel, el hijo del profeta Isaías, que está en la misma historia de donde sacaron esa profecía. Fue el escritor de Mateo que para poder darle una divinidad a Yeshua, que no tenía desde ese momento esa forma de ver el mundo que en ese entonces trataban de entender, se valió de una supuesta profecía que no era para él. Y otra vez, yo creo en Yeshua. Para mí Yeshua es mi Salvador, pero tengo que verlo como es. Les explico por qué digo lo de Isaías. Creo que es necesario que quede, no nada más así, cerrar el asunto. Si ustedes van a Isaías capítulo 7, dice la Escritura que había una guerra y había una invasión de la casa de Judá en el tiempo del rey Acaz. Pero cuando venía la invasión, entonces el rey Acaz corrió a pedir al profeta Isaías que le diera una palabra de Adonai, ¿verdad? Porque pues él iba a la guerra y que siempre tenían que pedir la consulta con el Eterno para que así ya les dijera qué hacer. Entonces el Eterno le dice a Isaías, tú y tu hijo, y no recuerdo el nombre de su hijo mayor, vayan y busquen al rey Acaz y encuéntrenselo en el camino. Y cuando te lo encuentres le vas a decir esto. Y entonces cuando se lo encuentren en el camino, Isaías le dice al rey, Acaz, Elohim o Yahweh te ha dicho que Él está contigo, que no temas, que Él va a destruir a tus enemigos. Y dice Yahweh que le pidas una señal para comprobarte, o sea, como lo de Gedeón, que le pidas pruebas, te va a comprobar que está contigo. Y entonces Acaz le dice, no, yo no quiero tentar a Dios, yo no quiero pruebas. E Isaías, cuando escucha al rey, se enoja. Dice, por favor, hombre, si tú eres bien cabezón, siempre te la pasas tentándolo y ahora te haces el digno y dices que no quieres hacer ese tipo de pruebas, pues sabe esto, Yahvé mismo te dará señal. He aquí, la doncella concebirá, o la joven, de hecho la palabra correcta debería ser la joven, y la Reina Valera dice la virgen, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Eso dice la Reina Valera. Nosotros sacamos de contexto esa cita, porque decimos, ves ahí, habló de Yeshua, qué padre, aleluya, y ya. Pero, por favor, esa historia no se acabó ahí.
Si no, pues no tiene sentido lo que Isaías escribió. La historia tiene un principio, un medio y un final. Y el principio es, hay una guerra, el rey necesita una señal, o necesita que le diga que Adonai está con él. Adonai le dijo, yo estoy contigo, te voy a dar una señal. Y dice, no quiero señal. Dice, no, sí te la doy de todas formas. Lo que dijo realmente Isaías fue, Adonai te va a dar esta señal. ¿Sabe? La joven, y se refiere a una muchacha que estaba casada, pero que era una joven, concebirá, es decir, y dará a luz un hijo. Y le llamaremos por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Pero cuando entiendes que la idea aquí era que Isaías le estaba diciendo al rey, Dios está contigo, Él eliminará a tus enemigos, y ahora te dice, hay una prueba de ello. Una joven va a dar a luz un hijo que se va a llamar Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La cuestión aquí es que la joven era la esposa de Isaías. Y lo podemos ver comprobadísimo unos versos después. En el verso 12 viene lo que ya les mencioné, que dice, y respondió Acaz, no pediré señal, no voy a tentar a Yahvé. Lo otro ya pasó, donde le dijo, pide señal. Y dice, dijo entonces Isaías, oye ahora casa de David, le está hablando al rey, ¿te es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo vas a hacer para mi Elohim? Por lo tanto, Adonai mismo te dará señal. He aquí que la virgen, dice en Reina Valera, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tengan en cuenta que quien tradujo esto al español son personas que leían primero el Nuevo Testamento. Y entonces cuando leen Mateo, donde dice esta cita, y dicen, escrito está en Isaías, estos se regresaron acá y dijeron, pues aquí ha de decir lo mismo. En Mateo sí dice virgen, en Isaías no. Aquí la cuestión, el problema no es Isaías, porque el que se escribió primero fue Isaías. El problema es Mateo. Y técnicamente no Mateo, porque Mateo no escribió eso. Fue mucho tiempo después de que Mateo escribió su evangelio que le agregaron eso, para tratar de darle a Yeshua un origen que Yeshua no tenía. Es que y en alemán, ¿no? La palabra virgen es Jungfrau. Y Jungfrau significa Jung es joven y Frau es mujer. Una mujer joven. No significa virgen. La clave es que esta profecía no es de Yeshua, porque es sobre el hijo de Isaías y más bien sobre el rey Acaz, que estaba pidiendo señal de que Adonai estaría con él, o que no la pidió. Y Emmanuel, que iba a ser un bebé, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto en español sería algo así como, este niño va a estar comiendo Gerber, dice, hasta que él sepa distinguir lo malo y lo bueno. Este está diciendo que ese niño iba a ser de la edad de tu niño, un niño pequeño. ¿Y qué tiene que ver esto? Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, antes de que ese niño deje de comer papilla, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y Yahvé hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día de que Efraín se aportó de Judá, esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día, cuando ya los reyes se hayan ido, es de aquí a 2 años más o menos, no le está diciendo cuando Yeshua venga, no, está diciéndole cuando el niño tenga menos de 2 años. El capítulo 7 concluye diciendo todo lo que va a pasar cuando ya los reyes se hayan ido. Y está diciendo esto va a pasar de aquí a 2 años, porque es cuando el niño todavía sigue comiendo papilla. Pero luego el capítulo 8, me dijo Yahvé, está hablando Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salaz Hasbaz. Ese nombre es el tercer hijo de Isaías. El primero viene en el 7 al principio, su hijo se llamaba Sear Hasub, se llamaba su primer hijo. Luego el segundo se llamó Emmanuel y el tercero se llamaba, en el 8.1, Maher Salal Hasbaz. Y le dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me acosté, me llegué a la profetisa. ¿Quién era la profetisa? Su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Yahvé, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, antes de que el niño sepa hablar, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Ahí está diciendo algo muy similar con su hijo anterior. Vamos más abajo. El versículo 18. Dice Isaías, he aquí, yo y los hijos que me dio Yahvé somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahvé de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Él y sus hijos eran las profecías andantes. Y esto no es un incidente aislado, porque esto lo vemos en Oseas. Oseas literalmente tenía hijos y cada hijo era una profecía. El tipo de profeta cuya vida era una profecía era un profeta común. Y algo mucho más fuerte es el hecho de que vemos acá arriba, cuando dice en el versículo 3, en el 2, dice que se juntó con él a testigos fieles, a Urías y a Zacarías, dice, y me acosté con la profetisa. Quiere decir que él se acostó con su esposa a los ojos de otros hombres para que vieran que él estaba acostando con su mujer.
y ella salió embarazada. Claro, posiblemente no lo estaban viendo, pero como en las bodas en ese entonces que se metían en un cuarto y salían, La gente sabía que estaban... para que vieran que el hijo que estaba por procrear con su mujer era la siguiente profecía del Eterno. Lo que nosotros vemos de Yeshua fue lo que la gente creía que Yeshua era, pero no quien Yeshua realmente era. Y no estoy diciendo que Yeshua no es lo que significa para ti. Aquí respondo tu duda. Tal vez no muy satisfactoriamente, pero voy a responderles con mi corazón. Tras aprender mucho de lo que hoy les acabo de decir, sé muchísimo más que esto, y algún día tal vez lo comparta. Igual para los que me puedan ver en este video. Esto que estoy diciendo aquí es una confesión de todo lo que en los últimos meses yo he aprendido en muy poco tiempo y en una forma muy informal, porque puedo explicarlo con gran profundidad y con fuentes de todo lo que estoy diciendo. Mi fe está fundada en lo que Yeshua representa. Yeshua es mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, mi Dios, si lo quieres ver de esa forma. Yeshua es el que murió y resucitó por mis pecados, que me ha dado una vida nueva, que me ha hecho el hombre que yo soy, que un día, por servirlo a Él, yo sé que un día lo voy a ver, porque es mi camino buscarle. Pero sí he entendido que lo que se escribe de Él, muy posiblemente no es algo que Él fue o Él dijo, porque el patrón de la Biblia me muestra ello. Pero no le quiten lo absoluto valor a lo que Él ha hecho en mi vida. Y muchas personas no lo van a entender, pero yo sí lo entiendo. Yeshua no pudo haber impactado a miles de personas en su tiempo y mucho tiempo después de Él para llegar a punto de escribir un montón de cosas tan increíbles sobre Él, a favor de Él, y considerarlo hasta el Hijo de Dios, si no fuera el hombre más maravilloso que ha existido en toda la tierra. Pero la cuestión es de que, como Él mismo lo dice en la Biblia, el Hijo del Hombre nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Quiere decir que todas las ideas de cómo fue que obtuvo el poder que tenía y cómo hablaba las palabras que hablaba, cómo fue que fue capaz de entregar su vida para morir y cómo fue que se le apareció a tantas personas luego de que supuestamente ya se había muerto. O sea, todas esas cosas no pudieron haber sido nada más porque sí. Esas cosas impactaron a la gente tanto que quisieron escribirlas y trataron de hallarle una razón de ser. Y por eso dijeron, pues seguramente debe ser el Hijo de los dioses. Y otros dijeron, es el Hijo de Dios. Y otros dijeron, es Dios mismo entre nosotros. Y no sabían ponerse de acuerdo. El siguiente punto, que es súper largo, que no puedo abarcar el día de hoy, es el cómo fue que las ideologías respecto de por qué Yeshua tenía el poder que tenía se surgieron después de la muerte y la resurrección de Yeshua. Los movimientos de tratar de entender por qué Yeshua hacía tantos poderes. Unos decían, es que es un ser humano que fue bendecido por Dios. Y otros decían, era un ser humano nacido por su esposo, por su mamá y su papá, normal, y cuando fue bautizado recibió el poder de ser el Hijo de Dios. Por eso Juan en ese entonces fue que se dio cuenta. Antes de eso, siendo primos, nunca se había dado cuenta que Yeshua era el Mesías. Pero esos cristianismos o esas ideologías respecto de Yeshua no agarraron tanto auge como la que a fin de cuentas se convirtió en la idea trinitaria, que fue la que le gustó al emperador de Roma, que fue la que aplastó a las demás y fue la que nos llegó a nosotros. Técnicamente, entonces, no quiere decir que esa es la buena, quiere decir que es la que tuvo más poder. Igual que cuando los levitas ocuparon el reino en tiempo de Josías y aplacaron a todas las oposiciones y crearon su religión a como ellos la consideraban, a su forma de ver el mundo, no quiere decir que las otras ideas estaban buenas o malas, simplemente eran ideas. No existía la idolatría en Israel hasta que dijeron solo adoramos a uno, todos los demás son ídolos. Antes de eso, cada quien era libre de hacer lo que quería. Nosotros decimos, los ídolos son malos. Sí, porque nosotros ya venimos en un punto donde vivimos en un mundo donde ahora adoramos solamente a uno y a los demás los vemos mal. Pero si a nosotros nunca nos hubieran enseñado que solo se adora a uno, sino que se adora a cualquiera, no tendríamos concepto de idolatría. Es la perspectiva donde tú estás la que hace que mires el mundo de cierta forma. Por eso es que hace rato les dije, nosotros somos muy buenos para cuando el mundo está en contra nuestra quejarnos de que nos persiguen, pero cuando nosotros somos los que tenemos el poder, perseguimos y no nos sentimos culpables. Eso es hipocresía. Y eso es literalmente lo mismo que la iglesia hizo por mucho tiempo. Se sintió perseguida porque los perseguían, porque era ilegal lo que predicaban. Pero al paso de los siglos, no estoy diciendo los apóstoles, no estoy diciendo los primeros creyentes tan honestos que vieron a Yeshua resucitado. Estoy diciendo los que creyeron después de esos y ahí en adelante que nunca se pusieron de acuerdo. Los que no estuvieron con Yeshua, los que no vieron, porque los que estuvieron con Yeshua sabían que era un hombre y sabían que era un hombre investido con el poder de Elohim
y sabían que era el Señor, el representante de Elohim en la tierra, el Mesías, el plenipotenciario virrey de todo en esta tierra. Pero sabían que mismo Yeshua adoraba al Padre. Mismo Yeshua decía, ¿por qué me adoran a mí? Adora al Padre. ¿Por qué me vienes conmigo? Yo tengo un Padre, tenemos un solo Dios. Y él decía, es Yahweh, o sea, es el Padre. Por eso es que Yeshua le oraba al Padre. Pero Yeshua, a lo largo de los siglos, conforme la gente trató de entender cómo era que podía morir por nosotros y todas esas cosas, y las teologías y teologías y teologías detrás de todo ello, le crearon la idea de que no, es que Él siempre existió, y otros dicen, no existió. ¿Y Él fue creado? No, Él no fue creado. Él sí existió, pero es como un Dios más chiquito. No, es un Dios igual. Estoy explicándoles cómo nunca se pusieron de acuerdo y nunca se pondrán de acuerdo. La unicidad, que se predica hoy mucho, es un concepto de los cristianismos derrotados. No es un mal concepto. Es uno de los que en su momento pudo haber ganado, pero perdió. Pero hoy está regresando y se está entendiendo. No creo que esté tan mal, pero otra vez, no me corresponde a mí decidir si sí o no. Yo creo firmemente que cada quien, porque nunca lo sabremos, tenemos en nosotros algo que nos puede hacer sentir más firmes en nuestra convicción delante de Adonai. Y no me corresponde a mí, no creo que sea mi derecho decirte a ti, Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Si tú crees que Jesús es Dios, tú eres un idólatra. O si tú crees que Jesús no es Dios, eres un hereje. Yo creo que nunca sabremos. Hasta el día que un día lo veamos. Y el día que lo veamos, sabremos todas las cosas. Mientras tanto, creo que esas cosas de literalizar algo que está imposible de literalizar, de fundamentalizar algo que es imposible de agarrar como una verdad absoluta, nada más es perder nuestro tiempo, perder nuestra fe muchas veces, perder el ejad con los demás porque nos peleamos con otros porque no piensan igual que nosotros. Nunca llegaremos a una conclusión, al menos en esta vida no lo podremos hacer. Y lo más inteligente, lo más sabio, lo más prudente, lo más humilde que podemos hacer es reconocer que no lo sabemos todo y que tal vez un día nunca lo sepamos y que tendremos que aprender a vivir con los demás, aunque los otros digan, es que es así, yo ya no sé. Y no hay que decir, ya perdí mi fe. No, al contrario, ahora mi fe es mucho más firme porque ahora mi fe está puesta en una certeza que hay en mi corazón. Yo tengo certeza de lo que espero. Yo espero la salvación de mi Yeshua que el día que Él regrese. Va a decir, no, pero no va a regresar porque ya se quedó muerto y no resucitó. Mira, pues tú crees eso. Para mí resucitó, porque Pablo dice, si nosotros decimos que no resucitó, pues en vano creemos. Mi fe está basada en su muerte y en su resurrección, en que volverá por mí, en que yo vivo mi vida guardando sus mandamientos y en todo lo que siempre he predicado, que yo soy una oveja israelita de la casa de Efraín, un hebreo hijo de Elohim. Pero eso, todo eso, no me quita en lo absoluto el saber que quienes supuestamente dicen hablar por Él, hicieron todo menos hablar por Él. Por eso es que a mí me corresponde yo hablar con Él, para yo entender lo que a mí me es. Si tú crees, amado hermano, que me puedes ver, que Yeshua es Elohim, eso es bueno. Si tú crees que Yeshua es el Hijo de Elohim, está bien. Si tú crees que Yeshua es un hombre y que fue investido de poder del Eterno y luego de muerte y resurrección fue elevado a ser sumo sacerdote, eso está bien. Si tú crees que Yeshua fue un profeta, hombre nada más, pero que fue un hombre normal, que nunca fue Dios y nunca fue muerto por los pecados y todo eso, pero aún así con todo ello tú guardas las instrucciones que Yeshua dejó, eso está bien también. Y no estoy siendo ecuménico, estoy siendo humano. Estoy tratando de ayudarte a ti a que entiendas que no importa cómo tú mires a Yeshua, que es la persona más importante de todo el mundo, el que partió la historia entre antes y después. No importa lo que tú digas de Él o lo que yo diga de Él, lo que Él es, que hasta el día de hoy evidentemente no nos lo ha revelado, porque nadie sabrá quién es Él a ciencia cierta, pero que vive dentro de ti y que te hace ser esa mejor persona que ama mejor a Elohim, como dijo Él, el primer mandamiento, y amar mejor a tu prójimo como a ti mismo. Si esa persona bíblicamente comprobable de Yeshua, ese hombre que amó a todos, ese hombre que murió por todos, ese vive siendo el ideal al cual tú aspiras, tú estás siguiendo a Yeshua. Yo soy un seguidor de Yeshua, yo amo a Yeshua, Yeshua es mi Salvador, Yeshua es para mí todo, es mi motivo de yo estar donde sea que estoy. Y tristemente muchos no lo entenderán porque se querrán quedar con que a fuerzas Yeshua tenga que ajustarse a los parámetros de la caja donde ellos creen que debe estar. Y si usted es así, yo lo respeto, pero no comparto con ustedes ese punto de vista. Y los hermanos que están aquí, espero que pueda quedar un poco claro. Yo no me trato de enfocar en la carne, en el cuerpo de Yeshua en tal y lo que hacía así, sino más bien espiritual. Yo me imagino un acuario. Ese acuario está lleno de agua.
Para mí toda esa agua es Dios. Entonces tenemos figuritas dentro del acuario. Esas figuritas están llenas de aire. Ese aire para mí es el pecado, o sea, y donde está el aire no entra esa agua. Y Yeshua es la única figurita que se dejó llenar totalmente de esa agua. Y así yo lo veo, de que Él está lleno de esa agua, o sea, de Dios. ¿Sí? Y así mismo pues me da a entender y me hace comprender muchas cosas de las que Él decía y todo. Así yo lo veo. Sí. Como tú lo mencionas, me recuerda algo que yo le he dicho a la gente. Yo le digo, visualice en su cabeza un plano blanco. Todo eso es Dios. Nada puede habitar dentro de Él, porque todo lo que está dentro de Él es destruible. Para que Él creara todo lo que existe, Él tuvo que hacer un agujero dentro de sí mismo. Por eso sí. Dije, y ese agujero lo llenó con Yeshua, que es la palabra que creó todo lo que existe. Y por eso es que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita que dijiste lo del acuario y las burbujitas, es muy similar. Y ves, yo no hablé contigo, tú no hablaste conmigo, pero es que lo que sucede es que el Eterno nos da a cada quien una perspectiva personal. Pero si nos la pasamos tratando de buscar las perspectivas de los otros, en lugar de buscar la relación que el Eterno nos da a nosotros y poder entenderlo a Él, y luego en su momento compartirlo con los demás y enriquecernos mutuamente, en lugar de decir, no, como tú lo ves está mal, porque no es un acuario, es un punto blanco. Y, por favor, que es lo que la religión siempre ha hecho. La religión siempre se ha peleado porque su punto de vista sea el correcto. Y siempre será así. Y le digo a usted que me escucha, si usted cree que lo que yo digo está mal y deja un comentario aquí diciendo, no, usted está loco, ya se desvió, esa es su decisión. Pero si usted dice, está mal porque no se adapta a lo que yo creo, usted es un religioso. Y esas palabras no le gustan a nadie. Pero si no le gusta que le diga religioso, le digo fundamentalista, que es la misma cosa. Lo importante aquí es que rompamos, que deconstruyamos. Deconstruir es la palabra más correcta. No es destruir, es deconstruir. Así como fuiste construyendo bloque a bloque tu casa, tu vida espiritual, con un concepto que fuiste entendiendo y aplicando en tu vida. Sabes que el Shabbat es correcto. Yo quiero que mi vida se funde en guardar Shabbat, y otro el Moadim, y no comer puerco, y no fiestas paganas. Y fuiste creciendo. Hoy en día que has levantado un muro en tu vida al cual dices esto es lo correcto, tal vez tienes que volver a reconsiderarlo. Y para poder levantar las cosas bien, habrá necesidad de, hijos, es el bloque de mero abajo el que tengo que quitar. Pero para quitar el de abajo tienes que quitar los de arriba primero. Entonces vas quitando uno por uno todos y vas volviendo a analizar tu fe. No le tengas miedo a analizar la fe. Cuando hablamos de identidad 5 años atrás, una de las primeras cosas que dijimos fue que el problema del cristianismo está en que no quiere volver a analizar y evaluar su fe, porque por miedo o por flojera a cambiar, decide no hacerlo. Y ese es un problema que siempre ha sido de los sacerdotes y de los laicos. Y eso mismo está pasando ahora. Cuando personas como yo empezamos a reevaluar lo que hemos creído y decimos, ¿sabes qué? Yo estoy en una reevaluación, yo no voy a predicar exactamente como lo he dicho antes, estoy reconsiderando las cosas, estoy tratando de predicar mejor, de crecer yo para poder ser mejor instrumento para el Eterno, para ayudarte a ti. Nos atacan como que nosotros somos unos herejes, pero creemos más en Adonai que en ustedes. Obedecemos a Él, no lo obedecemos a usted. Al menos yo. Y por eso es que hoy, tras mucho tiempo, estoy aquí, en un país muy lejos al mío, en una circunstancia que yo no pensé que iba a pasar, y le estoy convirtiendo todo lo que ha pasado en mi vida. Hemos deconstruido poco a poco nuestra fe. Y seguimos haciéndolo, lo haremos toda nuestra vida. Y poco a poco vamos volviendo a construir mientras el Eterno nos lo muestre. Vergüenza le daría a Abraham ver a sus hijos hoy viviendo igual que Canaán, dejando al gran yo soy. Rebeldes como pródigos, solo quieren dormir y soñar como soñó Jonás, que de él pueden huir. Hay cadenas en tus hijos, hay cadenas, Adonai. Hay cadenas en tus hijos, Adonai. Que no oyes el león rugir, despierta tú que duermes. Es tiempo de combatir, despierta tú que duermes. El miedo en el que vives hoy jamás terminará.
a menos que despiertes ya de tu comodidad. Los poderes de la bestia están rampantes por doquier y tú sigues queriendo ganar sin tener que perder. Hay cadenas en tus hijos, hay cadenas Adonai, hay cadenas en tus hijos Adonai. Que no oyes el león rugir, despierta tú que duermes, es tiempo de combatir, despierta tú que duermes. Dejen de molestar, fui marcado por Yahweh. Dejen de molestar, fui marcado por Yahweh. Dejen de molestar, fui marcado por Yahweh.